Buenas horas, les saluda el profesor Alain Roy Montalvo Salazar, docente del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y a través de este canal de YouTube llamado Ágora Político, les compartiré las explicaciones de los temas propuestos por la plataforma Aprendo en Casa, y así complementarán sus conocimientos. Es un placer servirles y recuerden que yo me quedo en casa. El área que vamos a tratar es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, más conocido por sus abreviaturas DPCC, y el grado es el segundo año de educación secundaria. Y lo que la plataforma Aprendo en Casa nos ha propuesto para estas primeras semanas es el tema de educación emocional. Así que aprovecharemos en este video y trataremos tanto la sesión 1, llamada Educando nuestras emociones, y la sesión 2, llamada Inteligencia emocional y autorregulación de las emociones. Las preguntas que nos van a guiar en estas dos sesiones son las siguientes. ¿Qué son las emociones? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo la inteligencia emocional nos ayuda a autorregular las emociones? La situación problemática en la cual nos encontramos para ubicar este tema es la siguiente, que estamos en tiempos de una pandemia. Vivimos una pandemia mundial, pandemia que nos obliga a mantenernos en aislamiento social para evitar más contagios. Ya ha pasado más de un mes desde que nos recluimos en casa con la incertidumbre de no saber si esto pasará o no, o si algunos de nuestros familiares serán parte de las víctimas, familiares, amigos, conocidos, cercanos, etc. Lo cierto es que la pandemia sigue en progreso y las víctimas aumentan. Imágenes como estas podemos ver en la televisión, periódicos y redes sociales. Personas que se desploman en las calles, en nuestra localidad o en pueblos cercanos. Por ejemplo, la imagen mostrada es de una noticia en Lambayeque. Un señor se desploma cerca de su casa y corren su familia, sus hijos, su esposa, mientras que un policía alerta que no deben acercarse. También podemos ver imágenes en las cuales se ve que los cementerios quedan pequeños, se cavan fosas, se abren fosas en la tierra para enterrar más y más víctimas. Esto nos puede generar miedo, desazón, desesperanza, incertidumbre, ira, malestar por este mismo encierro, tristeza, hasta angustia. Y no estaría mal, es parte de lo que sentimos y de lo que este tiempo de crisis nos provoca. Es por eso que este tema nos puede ayudar, porque manteniendo a raya nuestras emociones, podemos sobrellevar mejor esta pandemia. Así que te invito a prestar atención. Para empezar a comprender lo que son las emociones, tenemos que decir que sentirlas es parte de la experiencia humana. Toda persona, varón o mujer, joven o adulto, de cualquier raza o nación, siente emociones. Y es por eso que se puede sostener que sentirlas nos hacen iguales. Ahora, las emociones forman parte de una dimensión llamada la afectividad humana, que nos define como seres humanos de la especie Homo sapiens sapiens. Se sostiene desde la antropología que si la persona está compuesta por una parte espiritual, que es el alma, la cual nos proporciona la vida, y también contamos con una parte material, llamada cuerpo, que nos ayuda para expresarnos y movernos en la realidad, la afectividad
no es algo que sea ni del alma ni del cuerpo, sino una dimensión intermedia en la que se une alma y cuerpo. Por eso afecta y relaciona ambas partes de nuestro ser. Cuando entendemos la afectividad como una dimensión, sabemos que ella incluye expresiones como las emociones, los sentimientos y las pasiones, cada una con sus respectivas características. En sí, ¿qué son las emociones? Las emociones son la conciencia de la armonía o desarmonía entre la realidad y nuestras tendencias. Es decir, es un sentir interno, propio, muy nuestro, de que algo nos está pasando con relación a lo que queremos, deseamos o evitamos, y que está en la realidad en donde nos movemos. Esta realidad puede ser nuestra casa, nuestra escuela, nuestro barrio, la sociedad, etc., el mundo en sí mismo. Por eso, las emociones surgen inesperadamente y nos acompañan siempre. Los elementos comunes de las emociones son 4, a saber, un objeto desencadenante, que es aquello, la causa de la emoción, que al ser percibido perturba nuestro ánimo, nuestro mundo interior, y del cual solo nosotros lo sabemos, produciendo una alteración orgánica manifestable en el cuerpo. Nos sudan las manos, nos ruborizamos, se acelera nuestro pulso, y que ocasiona necesariamente una conducta práctica, es decir, provoca inevitablemente que demos una respuesta. Un ejemplo: Juan pasea por la calle y ve a Jimena, una amiga que no veía hace mucho tiempo y hacia la que siente una atracción. La atracción ligada al momento de verla, a la sensación de verla, es la causa. Entonces siente una alegría enorme. Esa sería la perturbación, la impresión subjetiva, que le provoca una sonrisa, el palpido rápido de su corazón, serían los síntomas físicos, y decide acercársele y saludarle, hablarle inmediatamente. ¿Qué sería lo último? La conducta práctica. Entre las principales emociones tenemos el miedo. El miedo aparece como una respuesta ante una amenaza o peligro. Genera en nosotros ansiedad, incertidumbre o sensación de inseguridad, y nos sirve para protegernos frente al peligro. Otra de las emociones es la tristeza. La tristeza, también llamada pena, soledad, ¿no?, se siente como un dolor en el pecho, y sobre todo se experimenta cuando hemos perdido algo valioso en nuestra vida. Otra emoción muy recurrente y querida por la sociedad es la alegría, también llamada bienestar, gozo, felicidad. Es una sensación de gratificación, de diversión, y sobre todo se siente cuando compartimos momentos con las personas que nos agradan. Una expresión de la alegría sería la risa. Otra emoción tenemos a la ira, y también aparece como una respuesta frente a una amenaza o un desafío, lo que genera en nosotros enojo, rabia, molestia, furia, irritabilidad, ¿no? Sirve para defendernos frente a aquellos que consideramos nos están haciendo daño o están superando los límites que nos hemos puesto. Otra emoción es la sorpresa, es la respuesta a algo inesperado, inusual,
que no llegamos a comprender y que genera en nosotros sobresalto o desconcierto. Y por último tenemos la emoción del asco, que es una respuesta ante algo que percibimos, ya sea ver, sentir, oler, imaginar, y que nos resulta repugnante o repulsivo y que necesitamos inmediatamente rechazar, porque nos puede provocar daño. Las emociones las podemos clasificar en positivas o negativas, pero en sí mismas ninguna emoción es mala. Lo que es malo es la conducta inadecuada que podemos tener a continuación de ellas, como respuesta frente a lo que se siente. Ahora bien, para comprender la inteligencia emocional, tenemos una cita de Aristóteles, un filósofo griego que en su obra La Ética Nicómacos nos dice: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Como podemos entender, Aristóteles no niega que podamos sentir furia, o en nuestro caso ira, sino que el sentir esa emoción tenga que ser proporcional, adecuado en intensidad, tiempo, causa y motivo. Es ahí donde muchos no aciertan, porque se dejan llevar por la ira sin medir suficiente el motivo o desbordándose en su expresión, causando malestar hacia los demás. La inteligencia emocional, por lo tanto, parte de un presupuesto de que la persona, al contar en su espiritualidad con una facultad superior llamada inteligencia, puede controlar mediante esta y dominar adecuadamente los afectos, la afectividad, las emociones. Aunque las emociones fueron definidas y tratadas desde la antigüedad clásica, el autor que la ha puesto de nuevo de moda se llama Daniel Goleman, en un libro titulado Inteligencia Emocional, publicado en 1995. Ahí sostiene que la inteligencia es una habilidad, algo aprendido que podemos usar, que se trata de una toma de conciencia, es un saber comprender algo que nos pasa, algo que nos sucede interiormente, que nos mueve nuestro ánimo. Así podemos darnos cuenta de las emociones propias y también ajenas, es decir, identificar lo que le sucede a alguien cuando está siendo movido por una emocional. Al ser una habilidad, se convierte en una capacidad de regulación, o sea, está en el poder de aquel que la tiene de controlar, permitir, dominar las emociones para expresarlas adecuadamente con el fin de hacernos sentir mejor. ¿Cuáles son las dimensiones que debemos tener en cuenta para un control emocional? Tomemos apunte. 1. Conocer las emociones que nos suceden. Tener la capacidad de identificar las emociones cuando aparecen repentinamente. 2. Pero no solo conocerlas, sino controlarlas racionalmente, pensándolas, encontrando el motivo que las ha causado y deteniéndolas cuando queramos. Eso nos da paso al punto 3. Puede ser que a veces nos sintamos tristes o desanimados y que sea justo y necesario, pero con el autocontrol podremos levantarnos y cambiar esas emociones por otras que nos beneficien. 4. La empatía significa poder reconocer las emociones ajenas y comprenderlas sin juzgar a quien las padece. Y por último, 6. Esto nos ayudará a relacionarnos con todos los que nos rodean
aun cuando se vivan en tiempos difíciles, como también se disfruten de los tiempos buenos. ¿Qué necesito saber, hacer y sentir para manejar mis emociones de manera inteligente? Necesito unir 1. La conciencia emocional, 2. La regulación emocional y 3. La conciencia del otro. Vamos al primer aspecto, la conciencia emocional. La conciencia emocional consiste en conocer las propias emociones y también de los demás, de quienes nos rodean. Eso lo podemos advertir cuando somos capaces de diferenciar entre un pensamiento, una emoción y una acción, sabiendo diferenciar cuándo y por qué motivo suceden cada una de ellas. Luego tenemos la regulación emocional. Significa dar una respuesta apropiada a las emociones que sentimos. Recuerda que ellas necesitan ser expresadas, por eso es importante modificarlas si no son convenientes. Por ejemplo, puedo sentirme triste o molesto por estar encerrado en casa, pero si comprendo que es inevitable y además necesario, puedo detener esa molestia, esa ira, esa furia que se traduciría en decir una frase malsonante, fuerte en casa y quedarme callado. También, frente a un gesto de amabilidad o cariño de un familiar, puedo alentarme a expresar alegría mediante una sonrisa que demuestre mi gratitud. Y por último tenemos el tener conciencia de los demás, que es aprender a reconocer cómo se siente al otro, lo que estábamos ligando con empatía, el tema de la empatía. Y no solamente cómo se sienten los demás, el otro, sino qué es lo que puede estar causando que se sienta así, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque vivimos rodeados de personas, familias, hermanos, amigos, compañeros, vecinos, etc. Y necesariamente no todos los días pueden ir bien. Así que es necesario saber interpretar qué les sucede, qué les está pasando cuando una emoción aparece repentinamente y así comprender sin juzgar. Ahora muy bien, para autorregular nuestras emociones necesitamos del detective emocional, que lo podemos sintetizar en 3 pasos. 1. Preguntarnos qué te pasa, para saber identificar entre la variedad de emociones que hemos estudiado. 2. Pensar. Pensar significa identificar la causa, el motivo, la circunstancia. Y 3. Detenerte y aplicar las estrategias. Significa poder dar una respuesta. Y esa respuesta, aunque la emoción sea fuerte, puedes decir, yo no dejo que suceda, yo no dejo que pase, yo no puedo expresar esta emoción. Y para eso existen estrategias, como la del semáforo, que vamos a ver a continuación. La técnica del semáforo, o también llamada el semáforo de emociones, nos sirve al igual que el semáforo cuando transitamos en la ciudad y sus colores nos advierten que si debemos caminar para pasar una calle transitada o detenernos. De la misma forma nos puede servir en el análisis de nuestras emociones. El semáforo de emociones nos pueden ayudar. 1. En el rojo, para detenernos. Cuando nos suceda alguna emoción, debemos imaginarnos estar frente al semáforo, marcado por el color rojo, es decir, detenidos. Es el momento de analizar, reflexionar, y para eso se necesita calma. A veces, porque la emoción es fuerte, es necesario respirar fuerte y profundo, contener el aire. Otras veces puede ser hablando nosotros mismos internamente, identificándonos por qué nos sentimos así. 2.
El ámbar significa que debemos ya prepararnos para dar una respuesta. Una vez identificada la emoción, debemos traducirla en una respuesta, en una conducta práctica. Y esto también debe ser rápido. Conforme vayas ganando práctica, más habilidad de dar una respuesta pronta lograrás. Estamos en la luz ámbar y exige elaborar una respuesta para actuar ya, inmediatamente. Detenemos la expresión de la emoción o la alentamos a toda marcha. Es nuestra decisión. Y por último, 3. La luz verde, que significa es el momento de avanzar. Ha llegado el momento de dar la respuesta, de expresar la emoción como una respuesta inteligente y sin temor ni duda, porque lo hemos pensado y dirigido. Puede ser que fallemos, pero conforme nos habituemos, cada vez más acertaremos a sentir lo adecuado. Así debemos tener en cuenta que la técnica del semáforo nos puede ayudar en todo momento de nuestra vida. Y esto ha sido todo nuestro primer y segundo tema, educando nuestras emociones, la inteligencia emocional y la autorregulación de las emociones. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.